Hola, hola. Hoy voy a hablar de un libro escrito en 1511 por Erasmo de Rotterdam, que fue un filósofo, filólogo y teólogo neerlandés y uno de los personajes más relevantes del Renacimiento en el norte de Europa. Considerado un gran erudito en su época y convencido humanista, tuvo una actividad cultural muy intensa, con numerosos ensayos, libros y oraciones, además de realizar las traducciones de otras obras y cartearse con personajes de la talla de Tomás Moro, célebre autor de Utopía y gran amigo suyo. Erasmo vivió durante la época de las reformas cristianas, si bien él se mantuvo fiel al catolicismo y no siguió la reforma protestante de Lutero. Pero eso no lo eximió de hacer críticas a la forma de entender la fe de la Iglesia católica y de sus principales representantes, como veremos a continuación. El libro es Elogio de la locura y el nombre puede resultar un tanto engañoso, ya que ni se trata de un verdadero elogio ni habla de la locura. Erasmo entiende la locura, en este caso, realmente como estupidez o sandez. Está escrito en primera persona como si el narrador fuese la propia sandez, de forma que va exponiendo su prevalencia en el género humano y lo habitual que es su presencia en el mundo. De forma que se puede entender que Erasmo va satirizando los elogios que la locura o sandez se va dedicando a sí misma a lo largo del relato y en realidad está exhortando a quien lo lea a que se comporte de forma virtuosa. El hecho de que en él también se critique el comportamiento de los representantes de la Iglesia Católica hizo que este libro fuese uno de los vetados durante las décadas siguientes a su publicación, en plena Revolución Protestante. El relato comienza con la sandez dejando claro que es imposible no ver cuándo y en quién está presente, ya que por mucho que alguien se las dé de sabio intentando engañar, va a ser fácil percibir la sandez en esa persona. Después comenta que a la razón se le oponen tanto la ira como la concupiscencia, ya que son más fuertes y la razón no puede vencer contra ellas. También nos dice que sin ella no hay relación humana posible, ni mucho menos sólida y agradable, ya que a veces uno se tiene que hacer un poco el tonto para poder aguantar los fallos y defectos de jefes, gobernantes, parejas, amigos, aplicando la adulación y el aguante desde la prudencia y el engaño, de alguna manera. En cuanto a las pasiones, nos dice que todas pertenecen a su reino, ya que el necio se diferencia del sabio en que se deja gobernar por ellas, mientras que el sabio las rechaza para seguir los dictados de la razón. Además, gracias a ella, mediante la ignorancia o la irreflexión, hace que la gente pueda sobrellevar las calamidades que le van sucediendo y tenga ganas de seguir viviendo, haciendo que se les olviden las penas o insuflando la esperanza de un futuro mejor. Y el que tiene la característica de la estupidez no sufre por ello, ya que va acorde a su naturaleza. De hecho, se enorgullece de hacer felices a las personas en las que habita, que son las que más se alejan de los conocimientos y se conducen, por el contrario, por sus instintos más primarios, mientras que los que están más lejos de la felicidad son los que más cultivan el saber. Incide en ello diferenciando entre dos tipos de locura, la que lleva a desarrollar deseos de guerra, de avaricia o de pasiones que rayan en lo criminal, y la que procede de ella, que solo nos aleja de la razón y las angustias que ésta genera y nos sumerge en un mar de satisfacciones. Y considera que nadie está libre de poseerla en mayor o menor medida, ya que no hay nadie que demuestre una perenne sensatez. Comenta después que los más necios son los más orgullosos y los que tratan con mayor desprecio a los demás, pero que eso no es óbice para que encuentren a quien les admire, y que de hecho, cuanto más tontos son, más personas les siguen, ya que habitualmente la mayoría rinde vasallaje a la sandez. Continúa proclamando que es un gran error pensar que la felicidad humana depende de las cosas mismas, cuando en realidad se basa más bien en el concepto que nosotros tenemos de ellas, ya que la realidad es tan compleja que no es posible saber nada de manera cierta. Lo ejemplifica diciendo que quien tiene una obra de arte cutrecilla, pero que mira con mucha admiración, es mucho más dichoso que quien paga mucho por obras de artistas reconocidos, pero que luego en realidad miran con desgana. Con respecto a las masas, dice que le pertenecen totalmente, ya que abundan las sandeces de toda forma y color, y que constantemente se inventan otras nuevas, ya sea en el ámbito amoroso, en el de las finanzas, gastando sin control aunque luego no se tenga que comer, en el meterse en los asuntos ajenos mientras se descuidan los propios, etc. A continuación se mete con los filósofos, de quienes dice que no saben nada con certeza, pero que ellos creen saberlo todo. Y en este grupo incluye a los astrólogos, curiosamente, de quienes dice que aún hay alguien más estúpido que estos, que es quienes se creen sus profecías. Prosigue metiéndose con los teólogos y con los representantes de la Iglesia, que aquí hay estopa para todo el mundo.
Explica que los primeros tildan de hereje a todo aquel que no se les somete y que consideran despreciables a todo el resto de seres humanos, creyéndose superiores debido a su pretendido conocimiento sobre los misterios del mundo y de la creación, entre otros, considerándose a sí mismos como los pilares de la Iglesia. En definitiva, que tienen un ego inmenso. En cuanto a los segundos, los frailes y los monjes, indica que hacen todo lo contrario de lo que predican, y los llama de todo, marranos, ignorantes, charlatanes, groseros, y les acusa de dar más importancia a las ceremonias que al verdadero fundamento de la religión cristiana, que es la caridad. Vamos, que los pone pingando. Con respecto a los jefes de Estado, comenta que deberían preocuparse únicamente por el bienestar de su pueblo y no por el suyo propio, además de responder por la integridad de aquellos a quienes les conceden un cargo, pero que habitualmente sucede justo al contrario, que solo miran por su propio interés. Vemos que esto se repite a lo largo de la historia, no hay forma de cambiarlo, oye. Y equipara a estos, aquí volvemos, a los pontífices, cardenales y obispos, que suelen tener esa misma conducta o incluso peor en muchos casos, ya que no les interesa servir sino solo recibir, llevando una vida de lujos que es totalmente impropia de lo que representan, y a menudo sacando esos bienes materiales del pueblo llano, que de por sí ya tiene unas condiciones de vida mucho más humildes. Por último, indica que la fortuna suele acompañar a los sandios, mientras que es una enemiga irreconciliable de los sabios, de forma que los últimos pasan penurias, mientras que los primeros nadan en la abundancia y todo les suele ir genial. Con esto finalizo este resumen de una de las obras más renombradas de su época, y recomiendo encarecidamente su lectura completa para apreciar de lleno todo su rico contenido lleno de matices, del que solo he dado unas breves pinceladas. Pues hasta aquí ha llegado este vídeo. Si te ha gustado ya sabes, dale al botoncito de like y suscríbete, y nos vemos en la próxima entrega. ¡Chao!